Vamos entonces a continuar con el tema que traemos. Y el tema es ¿quién es Jesús? Pero como ya hemos venido hablando en los programas anteriores, hoy quiero ocuparme en explicarle quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es? Porque Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y bueno, la gente tenía muchos conceptos de Jesús, por cierto, equivocados. Y Jesús preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces algunos se sorprenden cuando nosotros decimos que Jesús es Hijo de Dios, pero que a la vez es Dios mismo, que es el mismo Espíritu Santo y que Él mismo es el Padre. Incluso algunos piensan que esto es falsa doctrina. No, la Biblia dice que Él es Hijo de Dios. Y vamos a mirar por qué dice la Biblia que Jesús es el Hijo de Dios. Y si realmente solo se queda ahí, como el Hijo de Dios, o la Biblia también dice que él mismo es el Espíritu Santo y que Él mismo es el Padre. Bueno, vamos a observar por la Escritura. Entonces, les invito, si tienen Biblia, me gustaría pues que la compartieran también allí. Y si no, pues se escuchan. Bueno, en Juan capítulo 10, el verso 30, dice de la siguiente manera. Dice, yo y el Padre uno somos. Luego dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Jesús le pregunta a los que le querían dar piedra, ¿por cuál de las tantas buenas obras que yo he hecho ustedes me quieren apedrear? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Escucha lo que ellos dicen, por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Aquí cabe hacernos una pregunta. ¿En qué momento les había dicho Jesús a ellos, yo soy Dios? En ningún momento. Que eso es lo que algunos dicen. Pero es que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Bueno, Él dijo que su testimonio, si Él decía así, no es que Él no pudiera decirlo, pero que realmente Él venía a demostrar quién era Él por sus obras. Así lo dice Él. Dice, si no creéis a mis palabras, creed a mis obras, mis hechos. Y vamos a hablar de los hechos de Jesús. Si Él nunca les dijo a ellos abiertamente que Él era Dios, ¿por qué ellos le llamaron blasfemo? Y le dijeron, usted está diciendo que es Dios. Ahora, ¿por qué Jesús no les dijo, no, yo nunca le he dicho a ustedes que soy Dios? No, Él no les dijo nada. Él le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois. Es decir, Él sigue afirmando que realmente, aunque Él no lo había expresado, soy Dios, con sus hechos, con lo que hacía, demostraba que Él era Dios. Ahora, si Jesús no es Dios, entonces es un blasfemo. ¿Por qué? Porque Él hizo obras que solo le pertenecen a Dios. Entonces hay que dejar claro esto. Si Jesús no es Dios, es solamente el Hijo de Dios, entonces es un blasfemo. Ahora, si Él no es un blasfemo, es Dios. ¿Quién tiene la razón entonces? ¿La tenían los judíos? ¿Es Jesús acaso blasfemo? ¿Es Jesús el que se hacía Dios? ¿O realmente Jesús es Dios? Fíjese usted, son preguntas que nos vamos a ir respondiendo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a la carta a los Hebreos, el capítulo 1, el verso 1 en adelante. Viene una pregunta ahí, una pregunta que podríamos hacernos. La pregunta es, ¿por qué entonces Jesús decía que Él era el Hijo de Dios? ¿Y para qué tuvo Jesús que manifestarse como hijo? Alguien me decía en estos días, si la Biblia no dijera de hijo, de padre, fuera mejor porque no nos enredara. No, es que la Biblia no está escrita para enredar a nadie. Además,
Tampoco la Biblia habla de Hijo, de Padre, de Espíritu Santo para enredar a ninguno. Era necesario que el Dios invisible, ¿sabe usted que Dios es invisible? Claro, dice a Dios nadie le vio jamás. Es bíblico. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu. ¿Creemos en esa afirmación? ¿Sí o no? Y los hebreos llamaban al espíritu Ruah, que quiere decir, o es la misma palabra para viento. No es que el espíritu es un viento, sino por las características. Por ejemplo, usted el viento lo siente. Sabe para dónde va por los árboles que se inclinan. Sabe que el viento es real, pero no lo ve. Entonces, al mirar ellos que el Espíritu Santo tenía algunas características parecidas, le llamaron con la misma palabra para referirse al viento. Ruah. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es invisible. Ahora, el hombre es un ser material, creado de la tierra, es físico, es tangible. Y luego Dios sopló en él y fue el hombre un alma viviente. Así que aunque también tiene espíritu, es materia, tiene materia. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Siendo así, ese Dios invisible se manifestó, se presentó en carne. ¿Para qué? ¿Para enredar a la gente? No, es que había una gran necesidad. Sí, aquí dice el escritor a los hebreos, Dios, capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, oiga bien cómo empieza, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por los profetas. Se estaba refiriendo el escritor a los hebreos de la forma como Dios se comunicaba con el pueblo de Israel. Ahora, ¿quién era el que se comunicaba con el pueblo de Israel? Vamos a dejar claro eso. ¿Quién era? ¿Era el Hijo de Dios? ¿Era el Espíritu Santo? ¿Era el Padre? ¿Era Jehová? Bueno, la Biblia dice que era Jehová y dice que era el Padre. Entonces el escritor a los hebreos dice, el Padre, que es el mismo Espíritu Santo, se manifestó de muchas formas y de muchas maneras. En otros tiempos los padres por los profetas. En estos postreros días, ¿cuáles son los días postreros? Hay gente que dice, no, esperamos los días postreros. No, los días postreros iniciaron el día de Pentecostés. O sea que del día de Pentecostés para acá es el día postrero. Te dice, ¿cómo? Claro, Joel dice, en los postreros días, dice el profeta Joel, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y cuándo se cumplió esa promesa? El día de Pentecostés. Entonces, de allí para acá, se dio inicio a los postreros días. Entonces, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, que Dios se manifestó en carne, se presentó en carne, no fue para confundir a ninguno. Se presentó en carne para hablarle a la humanidad. Ya no utilizó a los profetas. Ya dejó aquellos medios. Ahora, Él mismo se presentó. El invisible se hizo visible. Te dice, hermano, ¿eso es verdad o usted lo está inventando? Bueno, vamos a mirar. Colosenses capítulo 1, verso 15. A ver si es cierto que el Dios invisible se presentó en forma visible. Vamos a ver, capítulo 1, verso 15. Dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La traducción PDT, Biblia de Dios para Todos, dice, Jesús es el Dios invisible en forma visible. Así que no lo estoy inventando yo. Él se manifestó en carne para que, siendo invisible, manifestado en carne, se le presentó a la humanidad que era de carne y hueso. O sea, se le presentó en igual condición.
así dice la Biblia, estando en la condición de hombre. O sea que se puso en la misma condición nuestra. Entonces, para eso se manifestó Dios en carne. Y a esa manifestación en carne es lo que se conoce como Hijo de Dios. Así que no es una idea de llamar Hijo de Dios, no. Es que a la manifestación de Dios en carne se le conoce como Hijo de Dios. ¿Por qué se le conoce como Hijo de Dios? Porque, como decía en el programa pasado, todo lo que nace de una hembra se llama hijo. Se llama hijo. Y lo que nace de una mujer, el varón que nace de una mujer, se le llama hombre. Lo que nace de un animal, pues recibe el nombre de acuerdo al animal. Pero el varón que nace de una mujer se llama hombre. Por eso a Jesús se le conoce como Hijo del Hombre. Pero quien hizo sombra o quien engendró en María fue el Espíritu Santo. Eso no tiene discusión. Todos sabemos que quien hizo sombra en María fue el Espíritu Santo. Y se halló, dice la Biblia, que había concebido del Espíritu Santo. ¿Y quién es el padre de un niño? Aquí vamos a hablar material, natural para entender. El que lo engendra. ¿Y quién engendró en María? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el padre? Eso no tiene discusión. ¿O acaso engendró el Espíritu Santo y el Padre es otro? ¿O el Padre le dijo, vaya usted y engendre? No, eso no tiene razón, ni bíblica, ni argumentos. ¿Sí me entiende? Entonces, el Espíritu Santo hizo sombra en el vientre de María. El Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Pero, ¿el Padre de qué? De esa humanidad, de ese cuerpo que él mismo se creó. Pero como él utilizó una mujer, porque sabemos que Dios envió a un ángel a la tierra, porque en el cielo no hay mujeres. Las mujeres estaban en la tierra, entonces Dios envió un ángel a la tierra y encontró una mujer que se guardaba para Dios y la utilizó. Entonces, por eso, por esa manifestación en carne, Dios haber utilizado a una mujer, y como lo que nace de una mujer es un varón que nace de una mujer, se le llama hombre, entonces por eso se le conoce como el Hijo del Hombre y también como el Hijo de Dios, por el proceso que él utilizó. No es que él se queda, digamos, Dios estaba en modo hijo, en forma de hijo. Ahora vamos a mirar si eso es así o no. Vamos a seguir entonces observando el capítulo. Ahí volvemos otra vez a los Hebreos. Estamos en el capítulo 1, ahora el verso 3. Dice, a quien constituyó, el verso 2, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Oiga, ese cuerpo era el resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es invisible. Él se hizo visible en ese cuerpo. El apóstol Pablo dice, Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios hecho carne. Él también le dice a Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios se presentó en carne. Ahora, cuando ¿quién no ha visto el sol? Usted sale a la calle y dice, me quemó el sol. ¿Qué es? Usted sale a la calle y dice, me quemó el sol. ¿Qué sol tan caliente? Ahora, ¿usted ha visto el sol? ¿Qué es lo que nosotros sentimos realmente? El resplandor del sol. Pero le llamamos sol porque pero es el resplandor del sol. Jesús es Dios presente en carne. Es el resplandor de su gloria. El que quiere ver a Dios tiene que ver a Jesús. Y el que quiere conocer al Padre tiene que conocer a Jesús, lo dijo él mismo. ¿Por qué? Porque él mismo es el Padre. Él dijo así, yo y el Padre uno somos. Entonces algunos dicen, no, es uno porque se pusieron de acuerdo. ¿Dónde dice la Biblia que se pusieron de acuerdo? Eso es un argumento. Eso es un invento humano, eso no lo dice la Biblia. Dice, yo y el Padre uno somos. Ahora, miremos
Vamos a seguir observando entonces lo que dice ahí mismo el capítulo 1, el verso 6. Capítulo 1, verso 6. Ahí mismo en hebreo, estamos en hebreo. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Usted sabe que la Biblia es muy clara en expresar, la Biblia tiene un principio, y es que el único que merece adoración es Dios. Creo que eso no tiene discusión. Usted siempre encuentra en la Biblia que el único que se debe adorar es a Dios. Es más, aquel querubín que hoy día es Satanás, Dios no lo creó malo, él se hizo malo. ¿Cuál fue el pecado que ese querubín cometió para que fuera expulsado del cielo? El pecado fue que buscó que lo adoraran. ¿Se acuerda usted que dice que él dijo, yo me voy a sentar al lado de Dios, seré igual a Dios? Dios no acepta otro igual a él. ¿Sabe por qué? Porque no lo hay. Porque si lo hubiera, pues tal vez la Biblia lo dijera, pero no hay otro igual a Dios. Entonces, por eso se convirtió en Satanás. Y desde ese día para acá, le ha vendido la idea al ser humano para ponerlo en contra de Dios, de que existe más de un Dios. Sin embargo, cuando uno va a Santiago 2, 18 y 19, encontramos que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aunque ese versículo está diciendo que solo saber que hay un Dios no nos salva, eso es verdad, pero está diciendo también que el diablo y los demonios saben que Dios es uno. Y eso les produce terror, les produce temor. Léalo para que vean la Biblia. O sea que cuando se predica que hay más de un Dios o que Jesús no es el único Dios, eso es un placer para el diablo. Si hay una doctrina, una enseñanza que al diablo no le cuadra, es cuando alguien declara que Jesucristo es el único Dios. Yo estoy explicando lo que la Biblia dice. Volvemos al tema de la... Aquí en Hebreos capítulo 1, el verso 6. El mismo Dios dice de Jesús, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Usted cree que si Dios expulsó al querubín, que hoy día es Satanás, por haber querido adoración, usted cree que iba a mandar que adoraran a Jesús sin ser Dios? ¿Usted cree que Dios haría que la humanidad pecara? ¿Acaso lleva Dios a la humanidad que peque? ¿Acaso Dios es un falso, un mentiroso o que lleva a la humanidad a pecar? Pues Él lo presentó y dijo, adórenle todos los ángeles. Y los ángeles lo adoraron. Cuando usted va al nacimiento de Jesús, ¿cuál fue la noticia que dieron los ángeles a los pastores? La noticia fue esta: os ha nacido hoy en la ciudad de David, refiriéndose al niño que acababa de nacer, un Salvador que es Cristo el Señor. Lo llamaron los ángeles le llamaron Señor al que estaba en el pesebre, Señor le llamaron al que estaba envuelto en pañales. ¿Usted cree que los ángeles le llaman Señor a una criatura? ¿Usted cree que los ángeles le llaman Señor a otro ángel? En ninguna parte. Si quiere, vaya a lo que dice Apocalipsis. Cuando se le mostró la visión a Juan, el apóstol, había un ángel que le estaba mostrando. Dios le puso un ángel allí para que le mostrara a Juan, ¿sí?, las cosas, le ayudara a comprender y le explicara muchas cosas. Y Juan, cuando vio esa tremenda visión, se le arrodilló al ángel. Y el ángel le dijo, no se me arrodille, levántese, no me haga daño, adore a Dios. Yo soy consiervo suyo. Sí, que el ángel dijo, no señor, Juan, por muy grande que usted me vea, yo no merezco adoración. El único que merece adoración es Dios. Yo soy un consiervo, soy un siervo igual que usted. Eso quiere decir la palabra consiervo. Soy un siervo igual que usted del único Dios del que usted adora. ¿Es usted? Entonces, ¿por qué Dios dice que adoren a Jesús?
Bueno, si Jesús no es el único Dios, entonces aquí hay un problema serio. Porque entonces usted está diciendo que Dios invita a la humanidad a pecar. ¿De qué estamos hablando? Ahora, sigamos mirando a ver. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Seguro que hoy no vamos a acabar. Ya el tiempo se nos está yendo. No hay problema. Seguimos el otro año si no podemos. ¿Verdad? Porque el lunes es 30. Claro que si el Señor me da la oportunidad, ahí estaré con el programa. Sino que a veces me presentan algunas cosas. Bueno, primera carta a Timoteo, capítulo 3, el verso 16. Desde el verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas. Soy para saberlo, hermano y amigo. ¿Y para qué quiere Dios que sepamos las cosas? Para saberlas nada más. Para que las pongamos en práctica. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente. Esa es la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Hay gente que dice que hay libertad en la casa de Dios, refiriendo a ese lugar. No, allá no hay libertad. Donde alguien le invoca el nombre del Señor y le obedece a Dios, allá hay libertad. Aquí hay libertad. Allá donde usted está hay libertad. Porque el Dios que está aquí conmigo está con usted allá. Ahora, dice, indiscutiblemente, esto no tiene discusión. Grande es el misterio de la piedad. ¿Por qué no tiene discusión? Ya le digo por qué. Dios fue manifestado en carne. Dios fue, ya es un hecho. Se puede discutir lo que va a suceder. Uno puede dar opiniones y cosas, puntos de vista de lo que va a suceder. Pero de lo que ya sucedió no se puede. Hay que decir tal cual, porque ya es historia. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, no hay discusión. Dios se presentó en carne, esto es indiscutible. Dios fue manifestado en carne. Es decir, Pablo está diciendo, si yo les estuviera diciendo que iba a suceder, tal vez se podía discutir. Pero esto no tiene discusión. ¿Quién va a discutir que Dios se presentó en carne? Nadie puede discutir eso. Dice, Dios manifestado en carne fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido de arriba en gloria. Yo le pregunto, ¿cuándo Dios en carne fue recibido arriba en gloria? Según lo que dice Pablo acá. ¿Se acuerda? Abrid, oh puertas, vuestra cabeza, y entrará el Rey de Gloria. Eso sucedió después que Jesús resucitó, cuando iba con los discípulos caminando, y fue levantado al cielo y una nube le ocultó. ¿Quién fue levantado? Pablo dice que fue Dios presente en carne. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Sí. Cuando Jesús estaba bautizando y que una voz le dijo, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Te dice, Dios se hablaba a sí mismo. Bueno, Pablo dice aquí que el que estaba bautizándose, el que fue justificado, al que le dijeron, tú eres mi hijo amado, era Dios manifestado en carne. Pablo no dice que solamente era el Hijo de Dios, dice que también era Dios manifestado en carne. Dios, ¿y qué significa la palabra manifestar? Presentar. Dios se presentó en carne. Así que si usted le pregunta a la Biblia quién es Jesús, la Biblia le dice Dios presente en carne. ¿Quién es Jesús? El Dios invisible hecho visible. ¿Quién es Jesús? El Señor. Ahora vamos a mirar si eso mismo también le enseña Pablo a los Romanos, capítulo 9, el verso 5. Porque puede ser una idea que yo tengo, ¿no? Y no sea así. Entonces vamos a corroborar a ver qué nos dice la Biblia. Capítulo 9 de la carta de Pablo a los Romanos, el verso 5. Dice de la siguiente manera. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Pablo dice, como humano vino de los patriarcas. Como humano es hijo de Dios. Como humano es el Hijo del Hombre. Como humano es el siervo, semejante a los hombres. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Pablo le dice claramente a los Romanos, capítulo 9, verso 5, que este Jesús no es solo el Hijo de Dios, también es Dios, y no un Dios chiquitico como algunos lo quisieron presentar, no un Dios subordinado, sometido a un Dios grande, no.
es Dios sobre todas las cosas. Así que si hay otro Dios, este Jesús está por encima de él. Entonces usted se da cuenta. Vea, la idea de esos dioses, uno arriba del otro, que el uno mandaba más que el otro, es un pensamiento humano. Eso está en las mitologías. En las mitologías de muchas culturas. Por ejemplo, en la mitología griega, había un Olimpo, un lugar donde se reunían los dioses. Y había un dios que era el jefe del Olimpo. Y había otros dioses y semidioses. Pero la Biblia no habla de eso. ¿Por qué? Porque las mitologías son el pensamiento humano influenciado por el diablo. Pero Dios no dice así. Cuando usted va a Deuteronomio 6:4, la respuesta o la afirmación de Dios es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vamos a dejarlo ahí ese versículo porque no estamos hablando de unicidad, sino quién es Jesús. Entonces Pablo muestra aquí que este Jesús, según la carne, es el Hijo de Dios, pero que a la vez él mismo es Dios sobre todas las cosas. Hay gente que me han preguntado a mí, o sea que el Hijo es el mismo Padre. Yo, sí, claro, la Biblia dice. O sea que usted puede ser su papá. No es que yo no soy Dios. Por eso yo no puedo ser mi papá. Ni mi papá puede ser yo, porque no somos dioses. Por eso. Y usted no me va a mí a tratar de explicar a Dios con un razonamiento tan pequeño que estamos hablando. Usted no me puede a mí meter a Dios en la creación. Recuerde que Dios está por fuera de la creación. Recuerde que Dios es el creador. Recuerde que nosotros estamos metidos en un globo terráqueo. Recuerde eso, pero Dios no. Dios está por encima de todo. Los cielos de los cielos no lo pudieron contener. Así que no venga con eso. Ahora, si a usted le parece una locura eso, pues le voy a mostrar varias cosas. La Biblia dice que Jesús es la raíz de David. ¿Lo dice o no lo dice? Eso no tiene discusión. Pero también la Biblia dice que Jesús es descendiente de David. O sea que es la raíz del árbol y también es la rama. Ahora, si usted me va a presentar con un ejemplo, le pregunto, ¿usted me puede asegurar que la raíz de un árbol es la misma rama? Tendría que responderme que no. Pues Jesús dice que Él es la raíz y es la rama. O vamos a discutir eso. Ahora le voy a explicar más. La Biblia dice que Jesús es el sumo sacerdote, ¿sí o no? Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que Jesús es el sumo sacerdote. Ahora, la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios. ¿Es o no es? Entonces, la Biblia dice que Él es el sacerdote y dice que Él es el Cordero. Le pregunto, ¿cuál es la función del sacerdote y cuál es la función del Cordero? El sacerdote degollaba al Cordero. Así que si usted me dice, ¿quién mató a Jesús? Él mismo entregó su vida. Lo dijo, nadie quita mi vida, sino que yo mismo la doy. ¿Por qué? Porque él mismo es el sacerdote y él mismo es el Cordero. Y nadie tiene poder para quitármela, pero yo la doy. Y tengo poder para ponerla y volverla a tomar. No dice que el Padre me la va a dar, no, yo tengo poder de decir, aquí está. No tengo que consultarle a ninguno, yo entrego mi vida. Tampoco tengo que consultarle a ninguno para que me levante. Yo mismo me levanto. ¿O no le usted cuando Jesús habla de eso, habla del poder que Él tiene? Entonces también sería una locura decir, entonces usted me dice, usted no puede ser su papá. Entonces me va a decir que no es una locura humanamente creer que el Cordero es el mismo sacerdote. El Cordero está allá muerto, lo están degollando y el sacerdote es aquí. Y él mismo, ¿cómo va? Bueno, eso es un milagro. Eso es un milagro. Y eso usted lo sabe. Porque yo sé que usted sabe que Jesús es el sumo sacerdote y también es el Cordero. ¿Por qué no discutimos eso? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿por qué solo nos quedamos discutiendo que no puede ser el mismo Hijo y el mismo Padre? ¿Por qué? ¿Por qué no lo podemos creer? Pero sí creemos lo otro. Sigamos leyendo. Entonces, Pablo dice que este Jesús es el mismo Dios sobre todas las cosas. Ahora, mire usted, en el capítulo 23 de Mateo, y vamos a dejar aquí, después continuamos, capítulo 23 de Mateo, el verso 37. Estamos hablando quién es Jesús. Recuerde que de eso estamos hablando. Mateo capítulo 23, verso 37. Jesús se dirige al pueblo de Israel.
Dice, capítulo 23, verso 37. Le dice, así, le dice, Jerusalén, Jerusalén. Mira el lamento de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Está hablando de la reacción que el pueblo tenía ante los profetas que Dios enviaba. La pregunta, ¿quién le enviaba a los profetas al pueblo de Israel? ¿Quién se los enviaba? ¿Era Jehová, sí o no? Bueno, o eso no tiene discusión. Sigue diciendo, ¿cuántas veces quise? Sí se da cuenta cómo dice, no dice cuántas veces quiso papá o el padre. No dice cuántas veces quiso Jehová, no. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas y no quisiste? ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Él se está presentando, está diciendo, vean, señores, yo era el que enviaba a los profetas. Yo era el que enviaba a Isaías. Yo fui el que envía a Jeremías. Yo fui el que le hablé a Ezequiel. Ahora yo le hago una pregunta. Está diciendo cuántas veces quise. Vamos a explicar ese versículo y terminamos ahí. Después, el día lunes, continuamos con el resto. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo bajo tu sala y no has querido? Jesús está diciendo, quise. Está diciendo que él había enviado a los profetas. Le pregunto, ¿quién fue el que se le apareció a Isaías? ¿Y de qué manera? Capítulo 6 de Isaías, vaya para que vean. En los días en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. ¿A quién vio? Al Padre sentado sobre un trono, a Jehová. Y sus faldas llenaban el templo. No había espacio para otro. Isaías cuando lo vio dijo, ay, ahora me voy a morir. Porque siendo hombre de labios del mundo, mis ojos han visto al rey Jehová. Ese fue el llamado que le hizo Dios a Isaías. Y Jesús está diciendo que era él el que enviaba a los profetas. Entonces, ¿era Jesús el que estaba sentado allá? ¿Fue a Jesús al que vio Isaías? Claro, Isaías lo vio en su gloria. Y ahora el pueblo lo estaba viendo presente en carne, en modo humano, pero era el mismo. Yo no sé si usted ha entendido que aquí dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? ¿Y quién le habló a Ezequiel? ¿Dónde estaba Ezequiel cuando Dios lo llamó? No estaba en Israel, estaba entre los cautivos en Babilonia. ¿Y qué vio Ezequiel para que Dios lo llamara? ¿Cuál fue la visión? ¿Se acuerda? Vio una manifestación, vio ángeles. ¿Qué más vio? Vio unas ruedas, vio la gloria del Señor. ¿Y qué más vio? Y vio un rostro como hombre. O sea que Dios le estaba mostrando a Ezequiel su manifestación, su gloria. Le voy a decir algo. El próximo lunes vamos a explicar Isaías 40, ya que estamos hablando de la gloria. Y vamos a hablar de ahí, vamos a arrancar de ahí. ¿Qué vio Ezequiel? ¿Y por qué habla de la gloria de Dios? ¿Y quién es Jesús? Vamos a dejar hasta aquí. Bien, mis hermanos, ya tenemos 45 minutos. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar, por acá tenemos